Buenas tardes. Bueno, en nombre de las autoridades académicas de la universidad y académico-administrativos de la universidad, en especial de nuestra Facultad de Salud, quien viene apoyando y dando, motivando la creación de esta oferta para la cual trabajamos con la colaboración de la Asociación Internacional de Ergonomía, les damos la cordial bienvenida. Además, incluyo aquí a la Escuela de Rehabilitación Humana, quien forma parte de esta propuesta, y también tengo que decir que otras dependencias de la universidad, como ingenierías, como sociología, como se me olvida, ciencias económicas, están también vinculadas en esta construcción. Y también quiero decir que no es un asunto nuevo, que llevamos un tiempo trabajando en la propuesta, que desde el año pasado hubo unos primeros, o más tiempo, ha habido unos acercamientos, que el profesor Juan Carlos Velázquez ha estado apoyando y liderando este proceso junto con el profesor Carlos Osorio, y además con un equipo de trabajo multidisciplinario de las diferentes dependencias que he mencionado, quienes están comprometidos en este esfuerzo. Para nosotros como Escuela de Salud Pública es muy importante estar aquí hoy, es muy importante tener la presencia de casi que la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Ergonomía en nuestra universidad, en nuestra escuela, en nuestra facultad, y además de eso también es muy interesante y muy importante la presencia del público interesado en el tema de la ergonomía, interesado en el tema de la salud ocupacional. Es un tema que sabemos que mueve diferentes disciplinas, lo cual nos parece maravilloso, y también decir que de acuerdo a lo que hemos estado trabajando toda la mañana, esta propuesta es una propuesta que contempla nuestro contexto latinoamericano, que recoge por supuesto el conocimiento, la trayectoria de conocimiento en el tema de ergonomía, pero también de la salud de los trabajadores, y que esperamos sea definitivamente una propuesta innovadora que nos permita construir a una oferta que se aproxime más a lo que somos, cultural, socialmente, económicamente también. Entonces, de nuevo, bienvenidos, muchísimas gracias, y que tengamos una tarde muy productiva. La mañana lo ha sido y la tarde seguramente también lo será. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este proceso académico que ha concitado mucho interés a nivel de la escuela, a nivel de la facultad, a nivel de la universidad y lógicamente a nivel de la Asociación Internacional de Ergonomía. Creo que hay muchas instituciones y representantes de los grupos de ergónomos del país que están invitados también a participar. La idea es que entre todos podamos formular una propuesta de trabajo en ergonomía y protección de la salud de los trabajadores con un enfoque holístico, sistémico, integrador. Entonces, la idea es que, no lo voy a cansar con muchas diapositivas, he hecho un pequeño resumen de cuál es la posición frente a la protección de la salud de los trabajadores que tenemos en el grupo de trabajo que hemos venido trabajando, yo creo que hace aproximadamente un año, y la idea es que con ustedes, en el coloquio, después de que oigamos las presentaciones de los diferentes exponentes, hagamos un diálogo que nos aporte a este proceso. El resumen que yo he hecho lo titulo Contribución de la salud ocupacional a la protección de la salud de los trabajadores. Antes de entrar en el análisis específico de las áreas del conocimiento que se han definido y que contribuyen a la protección de la salud de los trabajadores, se considera necesario que se realicen reflexiones que ayuden a una comprensión más integral de la situación que vive el hombre en estos tiempos, donde si bien hay un beneficio por parte de los procesos productivos, se ha impactado con los mismos el ambiente general y sus principales elementos: agua, aire y suelo. La seguridad social es el resultado de un largo proceso histórico derivado del estado de inseguridad en que vive el hombre desde los albores de la humanidad. Después de la formación de la Tierra hace aproximadamente 4.6 mil millones de años,
y desde hace 150.000 años, con la aparición del Homo sapiens, su capacidad de creación y modificación de la naturaleza, se han desarrollado nuevas tecnologías, desde herramientas rudimentarias como una lanza, una flecha y demás combinación de herramientas, hasta llegar a máquinas complejas y artefactos tan elaborados como un ejemplo, un computador o un robot. Todo ese proceso evolutivo ha venido acompañado de diferentes aspectos de organización social, políticos, económicos y de interpretación religiosa, que han influido de manera importante en la transformación del trabajo y sus normas de protección del trabajador. No puede haber la menor duda de que el trabajo ha sido una constante en la evolución de la humanidad. Hasta el momento actual no podía entenderse el hombre desprendido del trabajo. Pero lo que importa determinar con las condiciones que ese trabajo son las condiciones que ese trabajo se ha prestado. Los cambios más notorios que ha presentado el trabajo a lo largo de la historia se pueden evidenciar en las llamadas revoluciones industriales, las cuales se identifican por la invención de máquinas que sustituyeron siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal. Las innovaciones técnicas concentradas esencialmente en nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo o la electricidad, nuevos materiales y nuevos sistemas de transportación, avión, automóvil y comunicación, teléfono, radio. El avance de las tecnologías de las comunicaciones, junto con el gran desarrollo y uso del Internet y de las energías renovables. Contando, a partir de la primera revolución industrial, se espera una cuarta, que habría comenzado recientemente y su desarrollo estaría proyectado hacia la segunda década del siglo XXI. La inteligencia artificial es señalada como elemento central de esta transformación, íntimamente relacionada con la acumulación creciente de las grandes cantidades de datos, el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Estas transformaciones en cadena afectaron el factor trabajo, el sistema educativo y científico, el tamaño y la gestión de las empresas, la forma de organización del trabajo, el consumo y las políticas de protección social y salud de los trabajadores. Tienen en común estas revoluciones que todas han quedado en deuda con la creación del número de puestos de trabajo que se requieren para la población económicamente activa de las comunidades. La formación de la seguridad social es el resultado de un prolongado proceso que se extiende de los inicios del siglo pasado hasta la época presente. Ella hace su aparición desde el momento en que reducidos grupos de trabajadores de algunas actividades económicas se unen con fines de protección mutua, hasta llegar paulatinamente a la protección de todos los trabajadores por cuenta ajena, después de los laborantes independientes y posteriormente al amparo de toda la población contra los riesgos y contingencias como la enfermedad, el accidente, la maternidad, la vejez y la muerte. En el desarrollo del sistema de protección social surge la salud ocupacional con todos sus componentes y con un criterio de interdisciplinariedad y trabajo en equipo para estudiar los diferentes problemas complejos que se concentran en el entorno laboral, las condiciones de trabajo y sus respectivos factores de riesgo, la manera de priorizarlos y producir programas de mejoramiento continuo apoyados y sustentados en la normatividad que surge de acuerdos internacionales entre trabajadores, empleadores y gobiernos para promover y proteger la salud de los trabajadores, cuidar la calidad de la producción y mitigar los impactos que las empresas con sus diferentes procesos productivos ocasionan al aire, suelo y agua bajo un criterio de desarrollo sostenible. En el sistema de salud ocupacional anteriormente se incluía la ergonomía como uno de los factores de riesgo a tener en cuenta cuando se valoraban las condiciones de trabajo. Actualmente el concepto ha cambiado a riesgo biomecánico y la ergonomía ha ampliado su campo de acción así: ergonomía física, cognitiva y organizacional, con el objetivo de conducir
al cuidado de la salud de los trabajadores, no solo en el entorno laboral, sino también en el entorno general. La Organización Internacional del Trabajo, póngale cuidado a la diapositiva, a través de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, en su informe sobre trabajar para un futuro más prometedor, 1919-2019, 100 años de trabajo, sostiene que el desempeño sigue siendo inaceptablemente alto, por lo que ustedes ven en la diapositiva, y millones de trabajadores tienen un empleo informal. La escalofriante cifra de 300 millones de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza. Millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de la esclavitud moderna. Un número excesivamente elevado de personas todavía trabaja demasiadas horas y millones de esas personas siguen muriendo a causa de accidentes laborales cada año. Además, el estrés en el lugar de trabajo ha exacerbado los riesgos para la salud mental. El crecimiento de los salarios no ha seguido el mismo ritmo que el crecimiento de la productividad y se ha reducido la proporción de los ingresos nacionales consagrados a los trabajadores. La brecha entre los ricos y todos los demás se está ensanchando. Las mujeres todavía reciben una remuneración un 20% más baja que la de los hombres. Aun cuando el crecimiento ha reducido la desigualdad entre países, muchas de nuestras sociedades se están volviendo cada vez más desiguales. Millones de trabajadores siguen estando excluidos, privados de derechos fundamentales y no pueden hacer oír su voz. Esta es la reflexión que hemos venido manejando dentro de la justificación que desde el punto de vista de la protección de los trabajadores hemos venido trabajando con el equipo que está desarrollando el doctorado. La pregunta entonces, con este panorama que ustedes han visto en las diapositivas, nos queremos responder la siguiente pregunta. ¿Cuál puede ser la contribución que el doctorado en ergonomía y salud de los trabajadores brindaría a la comprensión, mitigación y control de los fenómenos sociales, políticos, económicos, ideológicos y culturales que determinan la situación actual de la protección de los trabajadores? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y hemos estado trabajándola durante este periodo de casi un año, como les decía inicialmente, y queremos que con el coloquio podamos ampliar elementos que cualifiquen la propuesta que hemos estado desarrollando. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por asistir a este espacio de pensamiento, discusión y creación en torno a la investigación y formación de ergonomía y la salud. Mi nombre es Luis Carlos Granja Escobar, lo voy a estar acompañando como moderador de este espacio. Me corresponde presentar la siguiente ponencia a cargo del doctor Juan Carlos Velázquez, médico, PhD en ergonomía, magíster en medicina del trabajo. Su ponencia se titula Retos y avances en la construcción del doctorado en ergonomía y salud de los trabajadores. Bienvenido. Muy buena tarde a todos y a todas. Siempre nos han dicho que soñar es muy importante y para muchos de los que estamos aquí, los sueños se hacen realidad. Poder decir hoy que estamos en vía de construcción de un doctorado en ergonomía y salud de los trabajadores para Colombia y América Latina, con el soporte, con el respaldo de los profesores, de las autoridades colombianas en la academia, de los profesores de las autoridades de la academia en el ámbito internacional y de la IEA, es muy bueno, es muy grande y es un gran reto. Yo pienso que ese es el principal reto. Sin embargo, siendo un poco pragmáticos, pues hay otros retos que hay que atender. Y estos retos tienen que ver
Primero, por supuesto, con los antecedentes. Luego, cómo concebimos nosotros el doctorado, que tiene que ver con la discusión epistemológica, cuáles son los problemas a resolver. Y yo pienso que más que los problemas a resolver, la ergonomía se tiene que preguntar por cuáles son las soluciones. Y por supuesto esto nos lleva a que discutamos sobre el abordaje de la investigación, acerca de la construcción teórica y metodológica de la investigación, y obviamente esto debe derivar en una estructura curricular que permita formar a nuestros estudiantes, a nuestros doctorandos, con estas características, y por supuesto hay que discutir alrededor de los recursos. Para pasar rápidamente por los antecedentes, hace más de una década se viene pensando e impulsado desde la IEA la necesidad de formar talento de gran nivel de investigación, de formación académica en los países de áreas diferentes a Europa y a los Estados Unidos, Asia, África y por supuesto América Latina. Esta es una política de la IEA y con base en esto algunos nos reunimos y algunos de los aquí presentes, que podemos citar Jordan, Ricardo, José Orlando, hicimos algunos intentos en Cuba, intentos que nos dieron el conocimiento suficiente para seguir caminando hacia la construcción del doctorado. Y felizmente nuestra Escuela de Salud Pública, nuestra maestría en salud ocupacional, se plantea también esa necesidad después de sus 25 años, 27 años de trayectoria, la necesidad de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir evolucionando en el contexto de las necesidades de nuestro país y de la región? Es así que con algunos expertos y algunas instituciones como el Conservatorio de Artes y Oficios de París-Quinam, con el profesor Hakim Tarek, con la IEA, por supuesto, y con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, emprendemos esta marcha. Y a su vez, como antecedente, podemos citar varios de los eventos que hemos venido realizando. Hace casi 2 años ya realizamos el primer foro de ergonomía, donde se habló de la investigación y sus retos para el desarrollo. Luego hablamos de la globalización y la ergonomía el año anterior. Hemos tenido varias reuniones con expertos de la IEA y especialmente un tema que es básico y fundamental en la estructuración de este programa. Es que queremos que sea un programa colaborativo. Y como programa colaborativo, algunas instituciones académicas nos reunimos y nos hemos reunido ya en varias oportunidades aquí en Cali y en Bogotá para debatir acerca de la intención del doctorado y por supuesto siempre con la participación de la IEA y otras instituciones del Estado. Entonces podemos hablar de la IEA, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Antonio José Camacho, de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, de la Universidad Javeriana, Universidad Libre, la Sociedad Colombiana de Ergonomía, la Universidad del Bosque, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y por supuesto el Ministerio de Trabajo que ha estado presente en algunas de estas reuniones. Inclusive en julio del año pasado con el Ministerio de Trabajo y la IEA se organizó un evento donde el Ministerio de Trabajo hizo pública la necesidad del desarrollo de este doctorado y la importancia que podría tener para el país y para la región este doctorado liderado por la Universidad del Valle. Esto nos plantea entonces, a partir de estos breves antecedentes que muchos de ustedes ya conocen, un debate y una discusión acerca de la concepción, que es básico para alumbrar el futuro del doctorado y su presente, por supuesto. Y esta discusión, este debate lo abrimos a partir de 2 conceptos que tienen que ver con la definición de ergonomía y la definición de salud de los trabajadores. Nosotros partimos, por supuesto,
Y la ergonomía se entiende como la relación entre la actividad humana y los sistemas, donde los humanos interactúan. Por supuesto, sistemas humanos y sistemas no humanos. Y donde pues esas funciones humanas que tienen que ver con lo cognitivo, que tienen que ver con los aspectos físicos, con lo ambientales y con la organización, facilitan esta relación. Sin embargo, partimos de una concepción que deviene de la teoría desarrollada en la Unión Soviética por Vygotsky. Es acerca del conocimiento, acerca de las relaciones de los humanos, acerca de la actividad humana, acerca de la interacción de los humanos para conocer no solo como un evento genético, fisiológico y psicológico, sino que también el contexto juega un papel y un rol muy importante en el desarrollo de conocimiento. Estos principios, desarrollados también por los ergónomos o ergonomistas rusos como Lentonov, etc., son retomados por los ergonomistas franceses, de Jours, Leplat, y dan origen a lo que hoy conocemos como la teoría de la actividad. La teoría de la actividad reconoce la actividad humana en toda su dimensión y en todos sus escenarios, y reconoce que la actividad humana, tanto en los centros de trabajo como en los escenarios de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, en el consumo, requiere el reconocimiento de los actores, lo que en filosofía dialéctica materialista llamaríamos los contrarios. Y esta plantea el reconocimiento de los contrarios, el reconocimiento de los actores para la solución de los problemas. Sin los actores involucrados, sin los actores participando en la construcción de la demanda, del diagnóstico y de la solución, el desarrollo de la ergonomía no puede ser adecuado. Esta concepción, por supuesto, no niega que haya que tener miradas particulares para los problemas. Es decir, no niega el análisis cognitivo, no niega el análisis biomecánico, no niega el análisis fisiológico, no niega el análisis instrumental, no, lo recoge, pero derivado del análisis de la actividad. A su vez, esto nos hace un llamado, y como vamos a ver, a tener que repensar los escenarios donde la ergonomía se desarrolla, y nos permite y nos lleva a identificar que es necesario entender la cultura, el desarrollo social, la economía de los países y las regiones para poder hacer ergonomía. Por lo tanto, hace un llamado a la construcción, a la liberación de la ciencia, de la investigación, para la construcción de una nueva ergonomía. Una nueva ergonomía que para nosotros es la ergonomía de América Latina. En reflexión de algunos autores hablaríamos, por ejemplo, de la epistemología del sur, como el profesor José Orlando nos va a hablar un poco de ella. Esta teoría de la actividad, por lo tanto, recoge la historicidad de los procesos, se entiende como un proceso y además se entiende que es sistémica. Y como sistémica debe tener diferentes miradas para los abordajes. Claro. La otra pregunta, después de haber definido tan brevemente este tema de la ergonomía con base en la teoría de la actividad, que por supuesto sobre esto hay mucho que discutir, nos plantea la actividad humana, en qué momento de la historia humana, en qué momento del desarrollo del proceso vital humano. Claro, aquí hay una marca, hay un sello de la escuela. Esta propuesta viene desde la maestría de salud ocupacional. Entonces esto nos llama a otra nueva reflexión. Y esta otra nueva reflexión es, ¿bajo qué paradigma nos vamos a mover? ¿Es el paradigma de la salud y la seguridad en el trabajo? ¿O es el paradigma de la salud del trabajador? Y entendemos que esta nueva visión implica no solamente una concepción técnica
teórica y metodológica, sino que fundamentalmente implica una postura ideológica y política. Es entender el trabajador en toda su dimensión, como productor en los procesos de trabajo, como consumidor en los procesos de consumo y con los factores, el contexto que rodea esto, es decir, la empresa cuando se produce o el productor cuando se consume, y todos los medios que facilitan o dificultan estos procesos. Por lo tanto, hablamos de la salud del trabajador. Y entonces, la familia del trabajador, el contexto social, el contexto económico, el contexto político, lo urbano, lo rural, tienen una dimensión muy importante para el estudio del trabajador. Y vemos así que entonces los lazos que parecieran tan poco cercanos, se hacen muy cercanos entre la ergonomía de la actividad y la salud de los trabajadores. Y en últimas, repensando y analizando históricamente su origen, podemos decir que las bases de la salud de los trabajadores devienen de la construcción de un nuevo modelo latinoamericano de ver la salud, que es la salud colectiva, y de una nueva forma de ver los fenómenos de salud en el contexto social, económico y político que se conoce como epidemiología crítica. Es decir, es el llamado a una nueva construcción desde América Latina de las formas de ver problemas y sobre todo de solucionar problemas. Por lo tanto, quien une filosófica e históricamente este concepto es el materialismo dialéctico y su evolución como pensamiento crítico. Estas son pues las bases epistemológicas y filosóficas de lo que queremos desarrollar en este doctorado. Esto por supuesto implica unas definiciones que ustedes ya conocen como la definición de ergonomía de la IEA, donde ya les presenté rápidamente qué es la relación entre los humanos y los otros elementos del sistema, y donde lo importante es diseñar o rediseñar con el fin de generar bienestar para los humanos y, por supuesto, un óptimo desempeño de los sistemas. Y los tres dimensiones de la ergonomía que plantea la IEA. Ahora, esta nueva concepción hace muy nebulosos los bordes entre la ergonomía y la salud de los trabajadores. Más bien, los convierte en un escenario muy próximo, pero implica unas reflexiones que ya no tienen que ver solamente con el trabajo, sino tienen que ver con el consumo también. Entonces es la ergonomía en el trabajo, la ergonomía en el consumo, y que no es solamente la sumatoria del trabajo con el consumo, es cómo esa realidad marca los destinos de la sociedad y de los trabajadores, que tienen que ver con la calidad de vida y que tienen que ver con la productividad. El trabajo, la calidad de vida contribuyen al desarrollo social, y para que haya desarrollo social debe haber productividad. Por lo tanto, pasamos del concepto de salud en el trabajo al concepto de salud colectiva. La mirada tiene que ser desde la salud colectiva y la epidemiología crítica. Y pasamos de la concepción de ergonomía laboral, que en nuestros países, en casi todos de América Latina y en algunos países de otros continentes, aún sigue teniendo una mirada muy centrada en la ergonomía física. En muchos, muy reducida al campo biomecánico, léanse nuestras normas, por ejemplo. Y en otros se explora muy débilmente los aspectos cognitivos. No, queremos que este doctorado promueva esa nueva reflexión y esa orientación, ese cambio hacia una nueva forma de hacer ergonomía. Por supuesto, tenemos que contemplar el contexto en la solución, es decir, las demandas sociales, las demandas culturales, las demandas medioambientales, las demandas económicas, las demandas de otros grupos sociales, culturales, que no tendrían que ver específicamente con este sistema, el cual es la base para el desarrollo de nuestro programa doctoral, y por supuesto el Estado, las políticas y los aspectos que tienen que ver con las normas, con las leyes, con las regulaciones. Bajo esta concepción se nos plantean entonces qué problemas a resolver. Y
voy a hablar un poco de lo que plantea el profesor Saúl Franco, cuando él define que en estos países de América Latina, y específicamente haciendo referencia a Colombia, él habla de dos fenómenos. Una de concentración de formas productivas, donde coexisten, donde conviven formas de producción precapitalistas, con formas de producción capitalistas de estos países dependientes, y con formas de producción de capitalismo muy avanzado, inclusive de inteligencia artificial, en desarrollo tecnológico. Esta concentración que él llama concentración productiva, pues implica unas nuevas formas de ver y de hacer, y de solucionar. De igual manera, él plantea una concentración epidemiológica, donde las formas sociales y las formas en que el fenómeno salud-enfermedad se desarrolla, nos muestra que hay enfermedades reemergentes, es decir, enfermedades que uno pudiera llamar de los países del primer mundo con muy poco o con mucho atraso, muy poco desarrollo, con enfermedades de países del primer mundo y con enfermedades de los países en vía de desarrollo. Esto se comporta como un barril, siendo muy grueso en ambos casos, en enfermedades muy particulares de nosotros, pero con grupos de enfermedades en los extremos. Hay una concentración epidemiológica también. Por lo tanto, los abordajes no pueden ser los mismos abordajes que se tienen para los países industrializados o para los países muy pobres. Implica otra reflexión diferente. Y a partir de esta reflexión, tenemos que ver un gran problema que no es solo nuestro. Ese es un mapa de la informalidad. Y en este mapa de la informalidad podemos ver que en Asia, podemos ver que en África subsahariana, los países árabes, África del Norte, América del Sur, etcétera, lo que está en azul, entre más azul es más informalidad, tenemos niveles de informalidad muy grandes. Somos un mundo globalizado en la informalidad. Y solamente Europa, excluyendo algunos países de Europa del Sur, que Europa del Sur es diferente a Europa del Norte y Europa Oriental es diferente a Europa Occidental, pero eso es un análisis mucho más profundo que deberán hacer los europeos, no nosotros. Y Norteamérica y Australia son los que menos informalidad tienen. Esto nos plantea una reflexión y una crítica a la forma de hacer ergonomía. Los modelos, los métodos, los instrumentos de la ergonomía están hechos para el trabajo formal, no para el trabajo informal. Por lo tanto, debemos reflexionar qué debemos hacer, cómo debemos aportar y cómo debemos construir en la función de esta solución de problemas para una realidad que es nuestra y de todo el mundo. Quiero que ustedes lean esta frase del profesor Joseph Fontana. Es una diapositiva que le robé y luego le pedí permiso al profesor Juan Carlos Giva, que está aquí con nosotros, una persona experta en el futuro del trabajo, mucho tiempo trabajando con OIT. Y él titula su libro El futuro es un país extraño. Y habla, y como conclusión dice, vamos a retornar hacia una privatización global semejante a los tiempos feudales. Es un retroceso. Estamos en eso, en un retroceso. En un mundo que se lee como unipolar, pero donde se está es unipolarizando el desempleo, la desigualdad, la informalidad y la pobreza. El doctor Juan Carlos Giva también nos hace que reflexionemos acerca de a esta tendencia hay que prestarle mucha atención, pero mucha atención nos dice, es que en América Latina el empleo informal predominan los empleos precarios, los bajos salarios, las bajas calificaciones, la inestabilidad, la concentración en los servicios y en la industria. ¿De qué? De la inestabilidad en el empleo. Por lo tanto, la ergonomía debe enfrentarse, la salud de los trabajadores debe enfrentar estos problemas para buscar soluciones. Esa pregunta que el doctor Osorio nos hace como primer reto, debemos afrontarla nosotros bajo la lectura de lo que es América Latina.
Y otra reflexión hacia los problemas, además de la informalidad, es una pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es el futuro del trabajo? Pero que también involucra otra pregunta, ¿cuál es el trabajo del futuro? El doctor Giva nos habla de 4 megatendencias que son las que definen el futuro del trabajo, donde está la tecnología, la demografía, el clima y la mundialización, y de estas el 95% son megatendencias producidas por humanos. No podemos echarle la culpa al clima ni al medio ambiente de lo que nosotros estamos creando con nuestra sociedad. Y los campos que lo moldean, los define él como estos 6 campos: los equipos de trabajo, herramientas y sistemas utilizados, la organización y gestión del trabajo, las relaciones de jerarquías, las relaciones laborales, la característica de la fuerza laboral, los requerimientos de habilidades, conocimientos, información y por supuesto la administración del sistema de seguridad, de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Para finalizar, quiero mostrarles las tendencias de la investigación que hizo el profesor Leonardo Quintana y David Gimnio de la Universidad de Texas y la Universidad Javeriana, donde nos muestran que en América Latina, en Colombia, que no es ajeno a esto, la investigación en formación, en investigación, los fondos para investigación, los grupos de investigación y los profesionales se concentran en las principales capitales, especialmente en el centro del país, y la ergonomía, la necesidad de investigación en ergonomía, aún en nuestro país, se ven ligada a la ergonomía física y específicamente a los desórdenes musculoesqueléticos y especialmente se ven ligados a los problemas biomecánicos. Esta es el resultado de esta investigación. El doctor Leonardo Briceño también nos presenta una investigación que hacen en la Universidad del Rosario, donde los resultados son similares. Tenemos una visión, a pesar de los intentos que vienen haciendo algunos programas de formación como el de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, por ver otra forma de hacer la ergonomía, muy centrado aún en, por supuesto la realidad es cierta, en los trastornos musculoesqueléticos. Bueno, para nadie es un secreto que el 93% de las enfermedades profesionales son trastornos musculoesqueléticos y esto genera una tendencia hacia cómo abordar la ergonomía. El problema es cómo abordamos la solución. La solución de los problemas musculoesqueléticos no es con biomecánica ni con fisiología. Finalizando, les quiero plantear esta reflexión. Debemos construir entonces una epistemología latinoamericana para la investigación. Es el llamado a crear nuestros propios modelos de investigación. Es la construcción de nuevo conocimiento, a partir del reconocimiento de los saberes como fuente de conocimiento y transformación. Es decir, es reconceptualizar la ciencia occidental. No es la única fuente de conocimiento. La acción es muy importante, los saberes son muy importantes, los saberes ancestrales son muy importantes, la tradición es muy importante, es decir, la cultura como eje de conocimiento y de desarrollo científico. Necesitamos metodologías que se alimenten de la acción, de la participación y especialmente de la transformación. Como diría Marx en su discusión en las tesis de Feuerbach, el problema de la ciencia y de la filosofía no es interpretar la realidad. El principal problema es transformarla. Muchas gracias. La siguiente ponencia se titula La visión de la Asociación Internacional de Ergonomía para la formación de los investigadores en ergonomía y salud de los trabajadores, a cargo de la profesora Kathleen Musier, profesora emérita de la Universidad Estatal de San Francisco, Estados Unidos, y presidenta de la Asociación Internacional de Ergonomía. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar una descripción general de IEA, a pesar de que estará en inglés. Sí. Okay. The vision of IEA for training researchers in human factors and workers' health. But first I must present a little bit about IEA,
so you know what we are. And I hope that you will celebrate with us, because 2019 marks the 60th anniversary of IEA. We've been around for 60 years. So tonight, when you have a glass of wine or beer, please toast IEA and congratulate us on our anniversary of 60 years. Oops. Today's focus, is on IEA, how it operates, what we are, and our efforts to help human factors and ergonomics specialists achieve human well-being by means of our policy-based approach. IEA is a federation or an association of 52 societies and 2 affiliated societies, 52 federated societies and 2 affiliated societies. And our newest affiliated society is CARE, which is based in Latin America. And we are a global organization. Our coverage is pretty extensive, but you can see that we are missing some areas of the world. We're working on areas in Africa, and some places we have more representation than others. We have 5+ regional networks, and I say that because 5 of them are strictly regional networks, and 1 BRICS, which is Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is more of a philosophical based network. They're working on the same issues in those countries and are coming together to work on those issues together. IEA's mission is to advance and promote the science and practice of human factors and ergonomics globally. We want to expand the scope and the contribution and its application of human factors and ergonomics. Our goals are to do this through close collaboration with our member societies and through advancing the science of human factors and ergonomics, HFE, globally, and to enhance the contribution of HFE to a global society. And if you would like more information, I encourage you to go to our website. To enhance the contribution of human factors and ergonomics to global society. I hope you will notice that I'm using the term human factors and ergonomics as we do in the United States. And as we have found globally, the terms mean different things in different countries, and different people use them to signify different aspects of human factors and ergonomics. So when I use the terms together, it is all-encompassing. I am encompassing human cognition, physiological aspects, and organizational aspects of our discipline. IEA has 52 technical committees, and these are special interest groups. They are easy to join. They are not limited to society membership. They are groups of special interest. Sometimes they have conferences. Other times they have activities. They are a resource of experts. If you are looking for experts in a particular discipline of human factors and ergonomics, you can look to these technical committees. And as you see, we have some new technical committees that are responding to the changes in work, in technology, in what's going on. There's one in the informal economy, changes that are happening in the world of work. So we try to develop new technical committees to correspond with the changes that are going on in the world. A little bit about our ideas, how we want to achieve optimized human well-being through high-quality human factors and ergonomics. First, a definition to reiterate what Professor Juan Carlos said. Ergonomics, or human factors, is a scientific discipline that is concerned with science, the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and practice, the profession that applies the theory, principles, data, and methods
to design in order to optimize human well-being and performance, overall system performance. So that is a formal definition that is on our website. High-quality human factors in ergonomics requires a spiral advancement because you're constantly starting in the science, in the research, which is why it's so important to train the researchers in these issues. So you're starting with the science, taking the principles, theories, methods, and models into practice, analysis, problem solving, validation of the theories, problem finding, standardization, developing new products and services, which in turn leads to needing more theories to advance the production and the services and the technology, which continues the advancement. So it's a continuous cycle, as you can see. And one of the most important roles, our main role in human factors and ergonomics, is to bundle, to integrate the knowledge from the various disciplines. It's a very, very much systemic approach. So we're taking the knowledge from other sciences, physical, cognitive, and organizational ergonomics and human factors, as well as knowledge from other disciplines that are relevant, and integrating or bundling it. And it's always in a systemic approach. And the systemic approach has to start with the education. So the educational programs must themselves be systemic in order to train people that can apply the approach to human factors problems and issues that occur. Human factors, high quality human factors in ergonomics is also systemic in terms of the stakeholders. So when you're solving problems, you have to pay attention to the needs and the buy-in and the requirements of all the stakeholders at all the levels. And Yandul published an article in 2012 on the future of human factors in ergonomics, and he talks about the levels of stakeholders, including the system influencers, the regulators, the policymakers, the system decision makers, the system experts, and then at the center, the system actors. And all of these stakeholders must be taken into account in order to establish high-quality human factors in ergonomics. Okay, a little bit about how IEA uses a policy system for strategies to help achieve human factors in ergonomics, high-quality human factors in ergonomics, leading to human well-being and performance. We've adopted a policy approach or a strategy approach, and we have 7 of them, and I'm just going to talk about a few of the relevant ones. One policy is to collaborate with the IEA networks. And we have, I showed you a slide before that describes the IEA networks, and we collaborate with the societies through the networks and sometimes directly with societies. And just, I wanted to point out a major milestone, which is the establishment of the foundation, the Union of Latin American Societies, Ergonomic Societies. ULAERGO has achieved legal status just recently. So that is a major milestone for Latin America. We work with, collaborate with, and reinforce these IEA networks as well as we can through a systemic approach again. So bringing together research groups, small research groups. We like to promote collaborations among societies within a network and also among networks to achieve the most widespread, most generalizable research that we can, which can be used for planning and product design. Another one of our policies is to contribute to science and technology. So that's the beginning or the starting point of that spiral that I showed you. So you start in science and technology. Some of our technical committees will contribute this. Our researchers that are working at universities, our consultants and practitioners that are working are developing products
and developing knowledge and feeding back into production and advancing the practice and the science of human factors and ergonomics. Another policy that I want to talk to you about is engaging stakeholders, because we do not work in a vacuum. Human factors and ergonomics is designed to work with people. We need people to demonstrate its effectiveness. And we're looking to engage the stakeholders to find out what are requirements, what are needs. So we're reaching out to local stakeholders, coordinating with local societies and networks to create projects that are HFE related and will advance the science and the discipline and the practice and design. Right now, one of our projects was to work with ULA-Ergo to develop these PhD training courses at the Universidad de Valle. And that's, and also other in Peru, another university in Peru. So we're working, you are stakeholders. We're working with our societies and our networks to develop these. And specifically related to education, we've been working on improving the basis for professional standards in education. So we've been initiating efforts related to improved human factors and ergonomics education through collaboration with the societies and the networks, as we have been doing here at the Universidad de Valle. And also, we have an education ad hoc committee, which is being led by Dr. Yushi Fujita, which will look at education across the globe in combination with Dr. Max Chang, who is somewhere here. Oh, he had to leave for another meeting. Working on education and trying to find out what's going on. So you have a particular type of human factors and ergonomics education that you are providing here at the university. But if you go to a different university in a different country, their programs will be different and will address different issues, different problems, will have different kinds of courses. So we need to look at what's going on around the world in terms of education and human factors and ergonomics and determine, you know, what are the essential components that need to go into this. And I know that there have been meetings here at the university deciding what are the essential components that need to go into the educational program here, and how can you be systemic and comprehensive and inclusive to get the kind of program that you need, that we want, and that the world needs, and that your Latin America needs. And as I said before, education as human factors and ergonomics in general must employ a systemic approach. We've been working on improving the endorsement. So once you're educated, then you are a professional working in the world or doing research in the world. And we also look at how these professionals are certified. And one of our efforts is to coordinate the education and the certification requirements so that they are matched up, so that people that come from HFE education programs are meeting the requirements of a certified human factors and ergonomics professional, or an ergonomist, as you may say in Latin America. So we're looking at multi-layered systems. So just as a graphic to explain how it's again the systemic kind of approach. So you're looking at promoting a balanced picture, a systemic education, balanced in terms of the areas and the disciplines, working with universities in the training programs and the regions and your accreditation, which may be different by region, by country, by area, and then looking at the students that are coming from these programs with majors, minors, graduate degrees, master's level degrees, PhD degrees, that are going out into the world to work, to act as professors, engineers, scientists, consultants, researchers, regulators, all of the activities that human factors and ergonomics professionals perform. And then we're trying to make sure that it matches up with not only the requirements of the country, but also the requirements in terms of a global picture of human factors and ergonomics. And we are
looking at how we endorse. We've improved our system to endorse these professionals and to endorse the systems that accredit these professionals. So it's all feeding back together, and then anything that we work on in terms of education with universities has to also reflect what we've worked on with certification, because that's what we believe that the human factors and ergonomics professional must look like. And that's why we're here, because we're talking about building the local capacity through the support and development of the educational programs that reflect the core competencies of human factors and ergonomics and have the systemic view, the systemic approach. So we're discussing in our discussions now, so what is this requirement that you need that goes across the scope of ergonomics and human factors competencies? What do you need to know about the different aspects of human factors and ergonomics at a minimum? And then talk about what do you need to know in the area of specialization, where you are developing expertise, health and safety, musculoskeletal disorders, physiological ergonomics, whatever the main focus of your discipline or your program or your practice or your research, whatever that is, we need to develop the guidelines for this, so the training for expertise. And that's what you're doing. That's what you're doing here at the university, is developing this educational program that trains to the level of expertise for the health and safety of workers. And muchas gracias. Bien, pasamos a la última ponencia, titulada Hacia la construcción de una nueva educación en investigación, formación en ergonomía y salud de los trabajadores en América Latina, a cargo del profesor José Orlando Gómez, vicepresidente y tesorero de la Asociación Internacional de Ergonomía, profesor titular de la Universidad Federal del Río de Janeiro, Brasil. Buenas tardes a todos, a todas. Mil disculpas porque ustedes van a aprender un nuevo idioma, una mezcla de portugués con español, o sea, portuñol. Voy a intentar hablar portuñol con ustedes. Los formadores también vamos a tener ergónomos, y seguramente si no tenemos ergónomos también no vamos a tener los cambios en las condiciones de trabajo, en la salud de los trabajadores y así por delante. Hay una gran necesidad de formación de formadores a nivel doctoral en los países de habla hispánica. Entonces, es sobre eso que vamos a conversar un rato y después mostrar un ejemplo de cómo se puede hacer, de las distintas miradas de la ergonomía que se puede articular para producir soluciones. Bueno, esto es la Aula Ergo, a cual tuve la gran oportunidad de presidir de 2010 a 2013 y que me hizo hablar mejor portuñol, porque yo soy de Brasil y desgraciadamente pasamos 5 siglos de costados. Y para mí es una cosa interesantísima porque el portugués y el español son primos. Nosotros tenemos mucho más un bloqueo psicológico para entender a nosotros do que alguna otra cosa. Felizmente no tenemos que ir a Miami para llegar en América Latina desde Brasil. Tenemos vuelo directo ahora, ¿no? Y del punto de vista de la ciencia también debemos cooperar más y juntar los esfuerzos en el sentido de avanzar. Esto es un mapa donde tenemos toda la América Latina. Lo que está en amarillo son países donde ya existen sociedades que por una razón o por otra no consiguen la legalización por restricciones locales, pero que ya están involucradas en la propia Unión Latinoamericana de Ergonomía. Pero todavía falta mucho. La América Latina son 600 millones de personas, 33 países.
Y ahí tenemos como 12 sociedades afiliadas a la ULAERGO. Entonces falta todavía prácticamente todo Centroamérica y todo el Caribe. En Cuba ya existe la sociedad. Acá están los fundadores, Jordan, profesor Ricardo, que en Cuba hay programas de doctorado en las universidades, especialmente en los departamentos de ingeniería industrial. Nosotros estuvimos ahí recién, profesora Kathleen, profesor Yushi, el último noviembre, haciendo una visita por la primera vez en 60 años a Cuba, que ya formaron mucha gente, muchos doctores para América Latina. Y tuvimos una grata sorpresa de toda la estructuración que comienza la enseñanza de ergonomía desde el nivel de pregrado, pasando por la maestría y llegando al doctorado. Entonces, solo para decir que hay una brecha, digamos, en los países de habla hispánica, en que hay necesidad de formación de formadores en ergonomía, los profesores con doctorado. Estamos muy felices en cuanto a IEA, en el sentido de este desarrollo colaborativo en redes que se realiza acá en la Universidad de Valle, para parabenizar a todos los colegas colombianos por este esfuerzo, y también colegas de otros países, como tenemos acá, profesores de Argentina, de México, que están participando en esta iniciativa. Entonces, la idea es que, primero, que cuesta mucho para enviar un estudiante de doctorado para estudiar en el extranjero. Cuesta $100,000, el mínimo. Y esto no es posible, dado las condiciones, los presupuestos de los ministerios de Educación Nacional que nosotros tenemos. Entonces hay que buscar soluciones ya ergonómicas para reducir nuestra cantidad de ignorancia relativa a la propia ergonomía. Y por eso todo este progreso que está se haciendo acá en la Universidad de Valle, en colaboración con todos nuestros colegas de Colombia y fuera de eso. Bueno, esto ustedes ya vieron, voy a pasar. Son las definiciones de la IEA y todo eso. Las definiciones de la IEA son muy fáciles de decir, pero el gran reto es cómo vamos a construir una metodología, ¿no?, para integrar cuando vamos a recoleccionar los datos en situaciones reales de trabajo. Y no nos quedamos solamente en la ergonomía física, lo que es súper importante, y que fue impulsionadora de la ergonomía, molto pelo contrario. Pero hay investigaciones ahora, por ejemplo, que los movimientos que hacemos son simulaciones mentales. El profesor Alain Bertos del Collège de France ya está haciendo investigaciones, es un pionero en esta área. Entonces, para tener los movimientos, depende de simulaciones cognitivas. Entonces, ¿cómo vamos a combinar eso?, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo articular, por ejemplo, la dimensión, digamos, de los raciocinios en situación real? Porque una cosa es el trabajo imaginado. Pido licencia a ustedes. Yo soy ingeniero, nadie es perfecto. Disculpa. Pero los ingenieros trabajan en una dimensión. Yo estoy en una escuela de ingeniería, un departamento de ingeniería industrial. Pero felizmente en mi formación yo tuve contacto con los psicólogos. Lo que se llama en Estados Unidos Engineering Psychology, es que la formación que los psicólogos que me desconstruyeron y me construyeron en una metodología de ergonomía de otra mirada y otra manera, que es siempre un proceso dinámico. Entonces, me enseñaron que hay trabajo imaginado, que son hechos por los ingenieros. Pero esto es una parte de la historia. El mundo no se sucede, no ocurre, no existe solo con lo que los ingenieros, digamos, de una manera general, imaginan, con los procedimientos, con los artefactos, etc. De la parte de estos excelentes psicólogos y profesores doctores, yo aprendí que hay una dimensión de la dinámica de la actividad que ellos que llaman work as done, o trabajo hecho. Que hay una dimensión casi infinita que es tácita, que es escondida y que no es revelada dentro de las organizaciones, no importa cuál. Y que desde cuando proyectamos los artefactos, también asociadamente, mismo yo no tenía esta conciencia en cuanto a ingeniero dentro de una escuela de ingeniería, pero yo estoy produciendo también, asociado al artefacto, una actividad humana que va a operar este artefacto.
sea tangible o intangible. Y esto es la cosa más difícil que tengo para enseñar a mis estudiantes de ingeniería. Les cuento que, por ejemplo, para los ingenieros industriales es más fácil porque ellos están afectados ahí a estudiar el trabajo dentro de las organizaciones. Pero ¿cómo voy a enseñar eso a ingeniero civil, ingeniero de computación, ingeniero naval, ingeniero eléctrico, electricista, electrónico y todo más? En los últimos 2 semestres estamos haciendo una experiencia pedagógica. Ellos están estudiando la actividad de sus abuelos. Cada uno tiene 4. Se trabaja en grupo y van durante un semestre a hacer el mapeo de la actividad en cada vez mayor granularidad acerca de la actividad de los abuelos. Porque la vejez es un tema muy caliente para nosotros en la ergonomía. En 2050 nosotros estaremos ahí y vamos a querer una casa, los artefactos, el Skype, el Zoom, la pantalla de celular. Nosotros somos tecnológicos, entonces dependemos de los ergónomos para aprovechar este artefacto para nosotros. La experiencia es muy interesante y que ciertamente tengo que dialogar más con la psicología, porque estos estudiantes tienen una ligación emocional muy fuerte y que en la medida que este avance de esta metodología de analizar sistémicamente toda la rutina de los abuelos, ya comienza a pensar a partir de su especialidad las soluciones como un proceso natural. Se da un momento dado de todo este proceso, un clic, y ellos comienzan a pensar, tengo que pensar, los de ingeniería de computación, tengo que hacer las letras mayores, más grandes, para que el abuelo pueda hacer un llamado. Y por ahí, por adelante, el ingeniero civil tiene que hacer una casa dinámica para que, por ejemplo, se tiene la reducción de la amplitud de los movimientos para que se pueda hacer, los ancianos puedan hacer eso con menos esfuerzo. Entonces, me parece que de nuestra parte, para enseñar la metodología, hay que también, lo que llama Boaventura Sousa Santos, en su último libro del final del año pasado, El fin del imperio cognitivo, por la emergencia de la epistemología del sur, es que también tenemos que descolonizar nuestro saber y nuestra forma de enseñar. Quiere decir que los compañeros que me precedieron decían de la necesidad de un abordaje sistémico y al mismo tiempo una manera pedagógica de donde se construye a partir de la propia acción. Yo voy a ser el sujeto afirmativo de construcción de mi propio conocimiento. Es fácil de decir, pero más difícil aún sería de practicarlos. Entonces, fruto de esta praxis es que se va a construir toda la comprensión compartida con el sujeto investigado. Y no solo una interpretación, como decía el profesor Juan Carlos Velázquez. Lo más importante para nosotros en América Latina es que se construyan las soluciones y que estas soluciones porten en sí mismas las transformaciones, no solo de las condiciones de trabajo, pero la ergonomía también tiene que ver con las condiciones de vida. Las condiciones de vida en el territorio, que son las formas de transporte, por ejemplo. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Y podemos ampliar eso para un conocimiento más arqueológico, más antropológico, en el sentido que los saberes tradicionales de civilizaciones de América Latina, como azteca, maya, quechua, aymara, inca, que son civilizaciones que estuvieron en nivel excelente de desarrollo. Solo uno que va a Machu Picchu puede compartir de esta cognición que se construyó en todo este continente. Entonces, de esta manera, lo que quiero presentar es que ciencia en práctica, esto que ustedes ya vieron, se hace en esta articulación. Pero tenemos que transformar la situación real para captura del conocimiento tácito como nuestro laboratorio. Claro que articulado con los laboratorios de biomecánica, con las simulaciones y también en el mundo real, en the wild, como dice el profesor Hutchins de la Universidad de San Diego, California, San Diego. Entonces, en ese sentido, hay un ejemplo que quiero mostrar. Esto ustedes tuvieron una presentación muy interesante de Kathleen. Yo quiero avanzar un poquito más para mostrar un poco los centros de desarrollo, investigación, a la ergonomía. Claro que es incompleto.
en América Latina. Y nosotros queremos que esto se llene cada vez más a partir de la formación de gente con doctorado que sean capaces de formar cada vez más, de obtener un reconocimiento académico, sino social y político para la disciplina en América Latina. Es una lucha, es una pelea, pero creemos en eso. Entonces, iniciativas de educación, lo que está en verde, se está desarrollando en partnership, en cooperación con la ULAERGO y la IEA, en países como Uruguay, en países como Argentina, en países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, en el sentido de ampliar la oferta formativa. El gran reto es que cada país tenga sus maestrías, sus doctorados, porque solo así va a poder atender a las demandas sociales, políticas, culturales, como decían los compañeros que me precedieron. Es estar cerca de la gente y que tenemos que hacer esta forma de enseñanza con la investigación del campo a partir del pregrado. En ese sentido, este libro que citaba y que decía Boaventura Sousa Santos, la verdad, la epistemología, digamos, metafóricamente es la lente. Entonces debemos construir esta lente para mirar y ver. Muchas veces miramos, pero no vemos. Y mirar y revelar toda esta actividad tácita que existe y esta pelea que se produce cotidianamente y dinámicamente es que va justamente a descolonizar el saber que tenemos en esta América Latina en los últimos 500 años. Avanzando, yo quiero decir que esto es un ejemplo, no es ni mejor ni peor, que estuvimos ya en 2016 con un grupo de investigación multidisciplinario de varias universidades peruanas liderado por la Universidad Católica. Acá el mapa de pobreza de la ciudad de Lima, aquí está la ubicación, la parte más pobre de la ciudad donde se va a desarrollar este proyecto. Lo que... ¿Por qué no avanza? Sí, esto es Pachacamac, la parte más pobre de la ciudad de Lima, uno de los barrios. En ese sentido, este grupo de ergónomos, juntamente con otros que se formaron, otras disciplinas como antropología, como ciencias sociales, psicología, se avanzó para estudiar acá un problema muy grave, que es un problema de sanidad, de alcantarillado. Ellos no tenían dónde hacer sus necesidades. Y este es un problema que todos los países de la América Latina, incluido Brasil, lo tienen. Y este equipo de jóvenes, estudiantes de pregrado, posgrado, fueron a esta comunidad para resolver esta problemática, porque no hay toilette. Entonces, ¿cómo pensar esta problemática social? Porque nosotros estamos acostumbrados, dentro de la ergonomía, de una ergonomía del puesto de trabajo. Pero esta primera situación es, ¿cuál es el problema? De entre todos los problemas, el inventario de problemas que ellos tuvieron ahí, decidieron conjuntamente ya definir el problema con la población, que era el problema de alcantarillado, el problema de sanidad pública. En este sentido, son algunas cifras, metas del milenio que ellos utilizaron, y verdad que observando esta población, se fue posible comenzar a desarrollar a partir de la población que estaba ahí. Y esto tuvo un apoyo del gobierno peruano a través de ese programa Ideas Audaces, que fue fundamental para el desarrollo de un nuevo proyecto que es de innovación inclusiva y que van a utilizar la ergonomía física, la antropometría y todo eso articuladamente. Y la solución, estos son ciclos que desarrollado por el profesor David Woods de la Universidad del Estado de Ohio, donde nosotros debemos observar estas poblaciones, identificar padrones, y yo diría no solo cognitivos, pero necesidades sociales, necesidades culturales. Esta es una población migrante en Perú, y que necesariamente a partir de ahí nosotros vamos a buscar protótipos para las soluciones, que ciertamente su intervención, su implementación, va a producir otros problemas, y así sucesivamente. Entonces,
¿Cuál es la solución que ellos propusieron? Y que me parece súper importante. Es que hay que ser algo liviano, hay un problema de fixación. ¿Y cómo hacerlo? Porque es una región desértica de Lima. Y ahí la colaboración, lo que decía Kathleen, de Bundling Science. Nosotros tenemos que tener ahí la ingeniería de materiales, cuál tipo de materiales resistente y liviano, y cómo hacer hueco para que sea llenado de arena, que arena en una región desértica. Esa arena, no es que esta gente que es pobre, que gana menos de $2 por día, van a tener plata para comprar cemento, para fijar esto. Entonces, este hueco, y esto todo, claro, este está muy bello acá, pero ellos tuvieron varios protótipos testados. Y a partir de ahí se avanza en la medida de implementar. Pero ustedes ya comienzan a pensar, es fácil de cargar porque esta gente gasta casi 4 horas para llegar ahí desde Lima. ¿Cómo va a transportar eso a su casa? Son lomas. Pachacamac es lleno de loma, porque la tierra son invasiones urbanas. Pero esto es liviano para cargar. Pero la implementación, ¿cómo se da este proceso con la población? Hay que hacer los testes para que la población lo acepte a partir de su cultura. ¿Y sabe cuál era el problema que sucedió ahí? Hasta tener el vaso, fantástico, pero hay un problema. Yo tengo que cargar la mierda en algún lugar. Este es fantástico. Esto que decía el profesor David Udis, esto va a generar algo. Se colecta. Hay algo que colecta ahí, pero yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer con eso? Bueno, ahí entra otras ciencias, por ejemplo, con la ingeniería química, la ingeniería sanitaria, para transformar esto en abono, ¿cierto? Fertilizante. Y esto estuvimos ahí visitando con el profesor Fujita, estamos visitando el sitio y fue encantador. Y la idea es utilizar este abono para reforestar. Y claro que tiene problema hoy que ellos están resolviendo, que es la no contaminación, porque son feces humanas, es orina humana. Pero, están diciendo que tengo 2 minutos, pero yo estoy casi terminado. Entonces, la cosa interesantísima es que nosotros estuvimos ahí y mirando qué cosa fantástica es eso. ¿Está finalizado? No. Está en progreso. Y tal vez la ergonomía tiene que estar siempre pensando en esta dinámica, que nunca va a terminar. Porque descolonizar el saber en 500 años que estamos aquí invadidos, lleva mucho tiempo. Entonces, esto es como se fija, y esto de verdad que es, digamos, lo que están haciendo todo este grupo, incluyendo más investigadores, más áreas, en el sentido de resolver este problema. Esta pequeña historia, en verdad, no sé cuáles son, pero yo estoy seguro que en Colombia, estoy seguro que este programa de doctorado para América Latina tendrá la sabiduría de encontrar, de identificar, de construir colectivamente las soluciones con la población, a través de co-creación y un proceso dinámico de cambio que me parece que es esto que estamos buscando, ya que estamos en países de enorme desigualdad, de creciente pobreza, de concentración de riqueza. Ergonomía tiene un rol a jugar y contribuir, lejos de pensar que somos los más importantes. No somos bundling y somos catalizadores, para que esto, en definitiva, pueda avanzar y construir con todos los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Obrigado.